Hola, bienvenidos al problema número 3 de la ayudantía 6. Mi nombre es Fernando Pabst, les dejo mi correo para cualquier consulta. Bueno, el problema 3 dice, se tiene una esfera conductora de radio R y carga menos Q. Dibuje la distribución de cargas de la esfera. B. Calcule el campo eléctrico en todas partes. C. Calcule el potencial absoluto en todas partes. Y D. Una partícula de carga Q minúscula se lanza con una velocidad V minúscula radialmente hacia fuera desde una distancia h del centro, y h es mayor que el radio de la esfera. ¿Cuál es la distancia máxima que alcanza medida desde el centro? Y como ayuda dice, utilice conservación de energía. Entonces, primero que todo, acá a la izquierda tenemos la esfera dibujada en 3D, no dice nada, por lo tanto se asume que es maciza y es conductora de radio R. Aquí, bueno, está mal escrito el enunciado, pero es de radio R y es maciza. Entonces, en toda la esfera hay material. Y dice, dibuje la distribución de cargas de la esfera. Pero como dice, la esfera es conductora y con carga menos Q. Por lo tanto, en los conductores, como tienen la capacidad de mover los electrones dentro de ellos, se pueden reordenar. ¿Y de qué forma se reordenan? De tal forma que todas las cargas, el exceso de carga, en este caso el exceso de cargas negativas, van a quedar en la superficie y todo lo que esté dentro de la esfera va a tener una carga total igual a cero. Es decir, solo en la parte externa, en la superficie, existe la carga. Entonces aquí está dibujado un poquito más bonito, con los puros signos menos que están en la superficie de la esfera. Y como dije, solo se tiene carga en la superficie, por lo tanto existe una carga superficial sigma y menor que cero. ¿Por qué menor que cero? Porque aquí dicen que es menos Q. Entonces, calcula el campo eléctrico en todas partes. Para esto vamos a usar la ley de Gauss, que relaciona el flujo eléctrico con el campo que existe en un área, tal que el campo eléctrico es de la misma magnitud en toda el área. Y esto es igual a la carga encerrada por la superficie gaussiana dividido en el epsilon sub 0. Entonces, vamos a partir con la zona 1 y vamos a dibujar una zona gaussiana en un radio menor que el radio de la esfera, como se ve aquí con la línea punteada. Entonces, por lo tanto, la carga encerrada es cero, porque toda la carga está en el borde, y como la carga encerrada es cero, el flujo eléctrico es cero, y por lo tanto el campo eléctrico dentro del conductor es cero. Si es que solamente el conductor está compuesto por sí mismo y tiene una carga total y es conductor, todas las cargas van a quedar en el extremo del conductor y no va a haber carga encerrada. Es por eso que se dice que dentro de los conductores no hay campo y más aún no hay diferencia potencial, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces ahora toca calcular en la zona 2, que es la zona para un radio mayor que el radio de la esfera. Entonces la carga encerrada de nuevo es igual a menos Q, por lo tanto, usando la ley de Gauss, nos queda que E es igual a K por Q por menos Q, perdón, partido en R al cuadrado por el R unitario. Entonces esto sería lo mismo que tomar la carga, el campo eléctrico para una carga puntual, estando parado a un R. Ya que sabemos que el campo eléctrico, en este caso, perdón, va a apuntar hacia adentro porque es carga negativa. Pero si estamos parados fuera de la esfera, es lo mismo que tener una carga puntual. Entonces usamos simplemente el campo eléctrico de la carga puntual o podemos usar la ley de Gauss. En ese caso, esta área sería 4pi r cuadrado, pero al despejar queda 1 partido en 4pi r cuadrado por e sub 0. Y todo esto que está acá es la constante k, y este r que está acá es este r que está acá. Continuando entonces, podemos separar el campo eléctrico en función del radio en dos partes. El campo eléctrico para el R estrictamente menor que igual, o sea, que el radio, y el campo estrictamente mayor que el radio. Nosotros no podemos hablar del campo en el borde de la superficie, ya que si estamos parados en R chico igual R de la esfera, no puede existir campo eléctrico, porque estamos en la misma carga. Entonces, no hay campo, es solamente carga, es totalidad de la carga. O en verdad no, no totalidad, sino que el sigma superficial.
Entonces dice, calcula el potencial en todas partes. Para usar esto tenemos que usar la expresión que dice que la diferencia del potencial con signo negativo es igual a la integral que hacemos al recorrer el campo eléctrico alejándonos o acercándonos, es decir, hacer una trayectoria en función de la distancia. En este caso, dl es igual a dr, ya que estamos trabajando en coordenadas radiales. Entonces, como ya sabemos el campo eléctrico, 0 dentro de la esfera, y este valor, que es el campo de una carga fuera de la esfera, tenemos que comenzar a calcular el potencial de adentro hacia afuera. Entonces, menos potencial es igual a la integral de K por menos Q partido en R cuadrado por R tongo, que es el campo eléctrico, por dr. Y esto tiene que ir integrado entre una distancia cualquiera, vamos a llamar h, y infinito. Entonces, cuando estemos parados en el infinito, este valor va a valer 0, y cuando estemos parados cerca va a valer h. Perdón, r va a valer h. Entonces, integrando nos va a quedar esto, simplemente, que el potencial en r es igual a menos k por menos q partido en r, que es la expresión que hemos visto todo el rato en todo caso. Y esto es siempre para una carga puntual. También sirve para este caso, ya que lo analizamos al integrar esta expresión. Entonces, el potencial fuera de la esfera es este. Ahora, para la zona que está dentro de la esfera, es decir, para R menor que R grande, toca calcular. Pero sabemos que el campo eléctrico es 0, por lo tanto, esta integral al tiro da 0. Acá hay un error, porque esto es, en verdad, la diferencia de potencial es igual a 0. ¿Qué significa esto? Que el potencial que yo tengo no va a variar. Pero si afuera de la esfera nosotros ya teníamos un potencial, movernos dentro de la esfera no va a variar el potencial que sentimos. Voy a escribir ahora el potencial en función del radio. Entonces el potencial en función del radio, esto está mal escrito aquí, esto está mal. Es ahora sí, corregido. Entonces, para la zona 1, ahora tengo que calcular el potencial. Y el potencial, como sabemos que el campo eléctrico es igual a 0, entonces la diferencia de potencial dentro del conductor es igual a 0. Entonces, ¿qué significa esto? Que el potencial que vamos a tener dentro del radio se va a hacer igual que el que había justo antes de entrar a la esfera. Entonces, por lo tanto, el potencial dentro del radio es igual al potencial en R, y es K menos Q partido en R. Porque la diferencia de potencial entre la parte externa y la interna va a ser 0. Entonces, por lo tanto, esto que tenemos acá depende de Q, que es un número, K es un número y R es un número fijo. Por lo tanto, esto es un número fijo. Entonces, el potencial dentro de la esfera, como la esfera tiene carga menos Q, va a estar dado por esta expresión que es un número constante, y a medida que estamos fuera de la esfera, el comportamiento va a ser 1 partido en R, ya que a medida que aumentamos el R, el potencial disminuye. Y para entenderlo de mejor forma, tengo un gráfico acá que dice que desde el 0 hasta el R, el potencial es constante, que es el que está acá, y fuera de esto, el potencial es 1 partido en R negativo, por lo tanto se va acercando al 0. Y ahora vamos a la parte D. Una partícula de carga Q se lanza con una velocidad v, radialmente hacia afuera desde una distancia h del centro. ¿Cuál es la distancia máxima que alcanza medida desde el centro? Y dice, utilice conservación de energía. Bueno, por conservación nos dice que la energía final es igual a la energía inicial, más los roces, pero en este caso estamos considerando que no hay ningún roce. Entonces la energía inicial va a corresponder a la energía inicial es igual a la energía cinética, que va asociada a la velocidad que tenemos acá, y a la energía potencial que ya la calculamos anteriormente, B. Entonces aquí tengo el dibujo, y para hacerlo simple, le vamos a poner que esta es una distancia h, y que la partícula se acelera con una velocidad v. Entonces a nosotros nos interesa encontrar la distancia x a la que v
igual, perdón, a la que la velocidad es igual a 0. Entonces tenemos la energía inicial y sabemos que la energía potencial es Q por el potencial, y estamos parados fuera de la esfera, por lo tanto el potencial va a ser un número real evaluado en h, y la energía cinética inicial va a ser 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. En este caso la velocidad inicial es un número, la masa no la dicen, pero asumimos que es un número. Por lo tanto la energía inicial está conocida, y ahora calculamos la energía final. La energía final va a ser la suma de la energía potencial más la energía cinética. Pero en este caso dice, ¿cuál es la distancia máxima que alcanza mediante el centro? Va a ser máxima cuando la velocidad sea igual a 0 y después va a empezar a acercarse. Entonces, la partícula soltada de acá con una velocidad y va a moverse hasta llegar a un punto donde va a ser velocidad 0 y se va a volver. ¿Por qué se va a volver? Porque este tiene carga negativa y la carga de prueba nos dicen, pero se asume que es positiva. Entonces, como son cargas opuestas, se van a querer atraer. Pero si está soltada con una velocidad v, va a disminuir su velocidad porque está queriendo ser atraída por la carga negativa hasta que va a llegar a la velocidad igual a 0 y se va a empezar a devolver. Por eso decimos que la energía cinética es 0. Entonces, la energía potencial, Q por K menos Q partido en X, X es la incógnita, es la distancia a la que nosotros queremos llegar, y la energía cinética de nuevo, velocidad final es 0, por lo tanto es 0. Entonces, evaluando, nos queda que la energía potencial inicial a la distancia h, más la energía cinética, que es masa por 1/2 de la velocidad inicial al cuadrado, que también es dato, es igual a la energía potencial final que vamos a alcanzar a una distancia x, más energía cinética igual a 0. Entonces, simplemente despejando, yo por notación, para hacerlo más simple, escribí los nombres que puse anteriormente, pero ustedes pueden despejarlo, y les va a quedar que la distancia es igual a la energía inicial potencial más la energía cinética inicial, dividido en K por la carga de prueba menos la carga de la esfera. Y obviamente si ustedes se dieran números para los valores de la carga, de la masa, de la velocidad, van a poder encontrar que X es un número constante que va a depender que va a depender solo del sistema. Entonces, aquí hay algunos comentarios. Recuerden que si yo dejo una carga de prueba positiva, esta va a querer acercarse si es que la carga de la esfera es negativa. Entonces, si yo la suelto, la esfera va a traer la carga positiva y la energía del sistema va a querer disminuir. Entonces va a irse hacia donde hay menos energía potencial. ¿Y qué significa esto? Que si yo tengo acá los números desde el infinito hasta el menos infinito, mi potencial acá es mayor que 0 y acá es menor que 0. Entonces, si es que yo tengo una carga positiva contra una carga negativa, mi potencial va a ser negativo. Pero a medida que yo me... Esta es la energía. A medida que yo me empiezo a acercar, mi energía, mi distancia va a ser menor, por lo tanto, este valor de energía va a aumentar en valor absoluto, pero va a disminuir la energía del sistema si es que yo dejo la carga libre. La carga libre va a querer disminuir porque va a querer acercarse, y al estar más cerca, el R es más chico, entonces el potencial se hace más negativo y por lo tanto se hace menor. En conclusión, si uno deja una partícula libre en un sistema, el sistema va a hacer todo lo posible para disminuir su energía potencial y su potencial. Y bueno, eso sería todo por la ayudantía del problema 3. Y muchas gracias. Si tienen cualquier consulta, me la pueden hacer llegar por correo y lo podemos también conversar en mi sesión de Zoom. Muchas gracias.